Para ejemplificar el concepto de la programación orientada a objetos, vamos a tomar como base este ejercicio. Crear una clase que permita crear objetos que administren cuentas bancarias. Lo primero que tenemos que empezar a pensar es cómo modelar una cuenta bancaria. En base al problema que vamos a resolver, ¿cuáles son los aspectos más importantes que me interesaría representar en datos? ¿Y cuáles serían las operaciones que yo pudiera realizarle a esos datos? Producto de este análisis voy a obtener lo que es mi clase. Mi clase, por lo tanto, va a estar constituida por el conjunto de datos de una cuenta bancaria y por el conjunto de operaciones que le puedo realizar a esos datos. Estarán constituidos los métodos. Entonces, puedo yo pensar que una cuenta bancaria, en cuanto a atributos o datos, pues está el nombre de la persona que es titular de la cuenta, el número de cuenta, el saldo y el porcentaje de interés que le puedo aplicar mensualmente como producto de tener el dinero guardado. Esos son los atributos que me servirían para modelar o representar una cuenta bancaria. ¿Qué operaciones sería interesante tener yo disponibles para poder manipular los datos de esa cuenta bancaria? Creo que los más importantes sería el poder asignarle el nombre del titular de la cuenta, poder a su vez también pedirle el nombre del titular de esa cuenta, asignarle el número de cuenta, obtener el número de cuenta, poder realizar un depósito a dicha cuenta, un retiro, asignarle el interés que se le va a aplicar mes por mes como producto de tener el dinero guardado. También a lo mejor puedo consultar ese interés, aplicar ese interés y obtener el saldo. Estas dos informaciones que tengo aquí, los atributos como los métodos, me van a dar una pauta de cómo crear mi clase. Dicha clase me va a servir para poder crear entidades o instancias de esas clases que serían los objetos, en donde cada objeto representaría una cuenta de una persona en particular en mi sistema de administración de cuentas bancarias. Una vez que yo, producto de mi análisis, he determinado mis atributos y mis métodos, lo que tengo que hacer, o es una buena práctica, es poder representar de forma gráfica mi clase. Para ello voy a utilizar el lenguaje UML, lenguaje unificado de modelado, el cual me va a permitir poner en una plantilla cómo va a estar constituida mi clase, asignarle los tipos de datos que en mi código van a ser empleados y en cuanto a los métodos, qué valores esperan recibir esos métodos para cumplir su tarea y sobre todo qué valores me van a resolver como producto o resultado de ejecutar esa tarea. La representación UML entonces de esta clase quedaría de la siguiente manera. En una clase UML pues básicamente se representa en un rectángulo el cual está dividido en tres secciones. En la parte de arriba o en la sección más arriba se pone el nombre de la clase. En este caso la clase va a ser secuenta. Seguido de eso colocamos en forma de lista cada uno de los atributos que modelan mi cuenta. En este caso son nombre, el cual va a estar representado por un string. Cuenta también va a estar representado por un string. El saldo va a estar representado por un tipo de dato doble. Y el porcentaje de interés estará representado en mi código por un tipo de dato doble. Notemos entonces la sintaxis que se usa para representar una clase en el lenguaje UML. Hasta al principio tenemos unos signos de menos. Significan que estos atributos de esta clase son privados. Más adelante explicaré el concepto de atributos privados. Ahorita podemos simplemente recordar que cuando les ponemos un signo guión o un signo menos, está representando atributos privados. Seguido de eso colocamos el nombre o el identificador que va a tener el atributo en mi clase. En este caso utilizamos nombre. Seguido de eso, dos puntos. Y del lado derecho de esos dos puntos vamos a representar el tipo de dato que va a representar ese atributo o esa propiedad. En este caso tiene sentido que el nombre sea representado por una cadena de caracteres o tipo de dato string.
Una cuenta que, a pesar de ser numérica, muchas de ellas involucran, por ejemplo, 003. Una cuenta que tiene al inicio 2 ceros, cosa que no podría ser manejado por un doble, ya que el 0 a la izquierda en valores numéricos no tienen valor. Por lo tanto, un string es idóneo para poder representar números de cuenta. En cuanto al saldo, el saldo es un tipo de dato que tengo que operar matemáticamente. Será importante entonces asignarle un tipo de dato doble. El porcentaje de interés asimismo es un dato matemático, realmente también utilizo un doble. Seguido de eso, y en la última sección de mi rectángulo, tengo lo que son los atributos. Pero los métodos. Los métodos, recordemos, son las operaciones que van a permitirme manipular los datos. En este caso tengo que cada una de ellas es precedida por un signo más. El signo más aquí significa que son características públicas de mi clase. Más adelante explicaré qué es esto de público y privado. Lo que ahorita tengo que saber es que, bueno, para representar entidades públicas en mi clase utilizo el signo de más en mi notación UML. Tengo el identificador, asignar nombre cliente, y entre paréntesis pongo si va a requerir de un parámetro. En este caso, si voy a asignarle un nombre a mi objeto cuenta, pues esperaría un tipo de dato string, y ese string tendría que ser el nombre del titular. Seguido de eso pongo 2 puntos, y después de esos 2 puntos tengo el tipo de valor de retorno de ese método. Ya hemos estado familiarizados con métodos estáticos. Los métodos estáticos, recordemos, no necesitan ser creados no los usamos directamente desde un objeto, sino desde una clase. Como ejemplo de método estático, el WriteLine, el cual me imprime un dato en pantalla. Bueno, aquí que tenemos igual un método, pero estos métodos tienen la característica que realizan operaciones sobre sus propios objetos. En este caso, como es una clase en general, me describe que los objetos de esta clase vamos a poderle asignarle nombre utilizando el método asignar nombre. Vamos a poder obtener su nombre, vamos a poder obtener podemos asignarle el número de cuenta, obtener el número de cuenta, y cada uno de estos, después de los 2 puntos, me define si el método me retorna algún valor. Por ejemplo, obtener nombre del cliente me tiene que retornar un valor, en este caso del tipo string. Obtener nombre cliente no requiere de ningún parámetro para realizar su operación, pero sí me requiere que me devuelva un dato, en este caso un tipo de dato string. Y así podemos ver cada uno de los métodos mismos que implementaremos más adelante en nuestro código.